buenas tardes. Bueno, de alguna manera reiniciamos el periodo o programa de la Asociación Nacional de Archivos, y en la vertiente, la circunstancia de esta conmemoración sobre el caballo, pues tengo que decir la verdad, ¿no? Se planteó hace ya bastante tiempo la asistencia, en este caso del director de la Archivo-Biblioteca de la Real Maestra de Ronda, que viera él. Decir que se le escucha bien. No, pues yo bajito no hablo. Bueno, si no elevo la voz. Así mejor. Perfecto. Bueno, se me ha escuchado más o menos. Entonces, ante un planteamiento sobre decir que ya la Real Maestranza estuvo, si no fue el primer año, el segundo año de la jornada de archivos privados, en la cual ya se explicó, nos argumentaron lo que son los fondos y su importancia, y cuando llegó la conmemoración del año europeo del caballo con la capitalidad de Jerez de la Frontera, pues llamé a mi buen amigo y compañero Curro, y es un hombre bastante ajetreado, pero claro, ante una llamada desde Jerez de la Frontera, pues siempre, era un elemento de que venía. Entonces, pues voy a comentaros por encima, porque me ha dado 4 folios, me ha llegado relativamente y no voy a leer los 4 folios. Yo tengo que decir que Francisco Rosales Martín es máster universitario por la UNED en Derecho Nobiliario, Premier Heráldica y Genealogía, diplomado de posgrado en Documentación Digital, máster universitario en Archivística por la Universidad de Sevilla. Tiene el CAP, el curso de aptitud pedagógica. Este es el máster de educación que costaron dinero. Bueno, pero el CAP lo tiene también, con lo cual tiene la parte, digamos, de formación, sobre todo de elementos pedagógicos, y es licenciado en Historia. Particularmente dentro de su experiencia profesional, sobre todo, y entre ellas, pues ser archivero y gestor cultural de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. En su función está la clasificación, organización e informatización de su archivo administrativo e histórico, la modernización del mismo, y está desarrollando una serie de proyectos, entre ellos destacar la recuperación del patrimonio histórico documental de Ronda y su serranía. En cuanto a la gestión cultural, no para. Aquí se ha dado una circunstancia. Los que me conocen mínimamente, yo tengo una especie como de circunstancia. Yo últimamente que puse en el currículum soy gestor cultural, porque es que ya no sé ni cómo me llamo. Pues lo que le pasa aquí a Curro es que dentro de su formación, dentro de lo que es su puesto de trabajo, no para. Entonces, decir que en esa gestión cultural es secretario de los cursos de verano de la Universidad de Málaga en la Real Maestranza, coordina las publicaciones de la misma y organiza actos culturales diversos, muy diversos. Dentro de esa organización de archivos, destacar el archivo privado Arreces Rojas, ha estado y participa en distintas jornadas y colabora en distintos proyectos, en este caso cursos y jornadas nacionales en cuanto a genealogía, relacionados incluso con la Semana Santa, muy interesante, y forma parte, y está dentro de lo que es la revista de Estudiante Grano, y ha dado charlas sobre el tema de los que son archivos privados y familiares. Decir que en cuanto a lo que son articulados y obras son extensas, siempre desde un punto de vista archivístico, de conocimiento de fondo, de transmisión de esa cultura hacia el exterior. En cuanto también es formador, decir que tiene formación en casación de libros, tema muy interesante en cuanto que, dicho está que las bibliotecas están muertas, o han muerto las bibliotecas, viva las bibliotecas hay que hacer una revisión y hay que también tasarla y cuestionarla para poder sacarle elementos. Decirle que, de hecho, yo aquí tengo compañeros académicos como bibliotecarios de esa academia, y ahí estamos también sacándole el jugo a ese labor tan interesante como son las bibliotecas. También curso de administrador básico de sistemas integrados de gestión. Hay una parte administrativa muy interesante. Los archivos no son solamente elementos puramente patrimoniales e históricos, hay que gestionar esa parte administrativa para la optimización del proceso y sobre todo para la buena alineación de las instituciones como es la Fundación de la Real Maestranza, para que vaya ejerciendo el día a día y para que vaya potenciando esa imagen de traslación hacia el exterior, esa imagen corporativa, y sobre todo la conservación de estos materiales administrativos y actuales como elementos futuros de historia. Lo presente será pasado y el pasado será futuro. Bueno, otros datos de interés, fondos documentales, en este caso sobre la guerra de independencia y la época bonapartista, etcétera, etcétera. Particularmente, pues vamos a asistir a una conferencia, vamos a conocer
una institución y sobre todo pues dar las gracias de poder presentar un archivero. A don Francisco Rosales Martín, Curro, Real Archivero Bibliotecario de la Maestranza de Roma. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia y en especial, sobre todo, bueno, pues a la asociación, en la figura de Pepe, su presidente, y sobre todo Manolo, ¿no? Como ha dicho, bueno, la verdad es que es un placer, las dos veces que me ha llamado, un placer venir a esta ciudad y sobre todo es un placer hablar de archivos y de documentos, que es a lo que nos gusta y a lo que nos dedicamos. Como ha dicho Manolo, estuve en la segunda jornada, en el 2003, en la segunda jornada de archivos privados. Ahí tuve la oportunidad de hablar de la maestranza, de lo que estábamos haciendo, el trabajo que estábamos realizando con los archivos, y sobre todo también hice una pequeña presentación de lo que era toda la actividad que tenía la maestranza. No voy a redundar en eso, además mañana los que puedan viajar la van a ver de primera mano y la van a ver en situ. Pero cuando hablo de la maestranza, siempre, tanto a la gente que nos visita como cuando voy a hablar de ella, siempre hay un aspecto que me gusta destacar. Y además es el hecho o el motivo por el que hoy estoy aquí, que es la designación de Jerez como ciudad europea del caballo. El hecho es el caballo. El caballo, hablar del caballo y la maestranza es hablar de dos conceptos que van unidos, que se funden y que bueno, pues al final del siglo XVII o más o menos el siglo XVII dan con la designación de estas antiguas cofradías y la designación actual de estas antiguas cofradías de caballeros, es decir, maestranzas de caballería. Quizás en la actualidad, cuando se cita la palabra maestranza, uno tiende siempre a pensar en la tauromaquia. En la época de la edificación de las grandes plazas de toros, pues Ronda, Sevilla, la que hubo en Granada. Se tiende a pensar también en la eclosión de la tauromaquia en el siglo XVIII, ¿no? Con pues Pedro Romero, la escuela rondeña, Pepe Illo. Pero cuando esto surgió, cuando fue el paso del toreo caballeresco al toreo tal y como hoy lo conocemos, más o menos, como digo, en el siglo XVIII, que era casi como el espectáculo de masa de la época, estas instituciones, estas cofradías, llevaban 200 años de historia. Es decir, con ello lo que quiero dar a entender es que el elemento fundamental, el animal protagonista de las cofradías, de estas cofradías nobiliarias, era el caballo. Y era el caballo porque, sobre todo, o debido a este origen, al origen militar que tenían estas antiguas cofradías, donde por el sistema de combate el caballero tenía que estar presto a defender el territorio y tenía que tener una habilidad y una maestría en el manejo del caballo. Esta habilidad y esta maestría en el caballo derivará después en la palabra maestranza, que son como se denominan, como he dicho antes, desde el siglo XVII a estas cofradías, a estas antiguas cofradías. Aquí, como ven, el famoso grabado de Hofnagel, pues bueno, se ve perfectamente o ilustra perfectamente a los caballeros del siglo XVI montando a la jineta heredada de los musulmanes, con las lanzas, con la adarga. Es decir, este es una ilustración fidedigna de lo que era un caballero del XVI y lo que era un noble que se organizó en las cofradías de caballeros para crear lo que era el origen de las maestranzas de caballería. El cambio en los sistemas militares produjo sobre todo que estos ejercicios derivaran en funciones públicas o en funciones privativas de estos estamentos, de estas corporaciones, y el caballero, en vez de ir a la guerra, en vez de guerrear, pues lo que hizo fue seguir manteniendo la destreza, la habilidad con el caballo, pero ya en este tipo de funciones. Aquí ven, por ejemplo, uno de los últimos, una serie de 4 grabados que hemos adquirido hace poco en la maestranza,
son del siglo XVIII, de un tratado de caballería portugués, como a través de diferentes ejercicios, pues las alcancías, las lanzas, pues los caballeros mantenían esta destreza con el caballo, pero ya fuera de lo que es el origen militar de las corporaciones de su origen en el siglo XVI. Aquí quizás no se ve muy bien, pero bueno, aquí, por ejemplo, aquí en este sí se ve ya que estos, al ser más, no ser españoles, sino que ser europeos, están montando a la brida, ¿no? Que era un sistema más europeo de montar el caballo, a diferencia, sobre todo aquí en España, donde se hacía la jineta con ello. También estas corporaciones, aparte de tener un manejo, sus integrantes de tener un manejo con el caballo, a la vez estaban obligadas por parte de la corona y sobre todo por la secretaría de sus hermanos mayores a fomentar la cría del caballo desde, bueno, pues aquí como ven tenemos documentos en el archivo, en este caso dirigidos a la ciudad de Ronda, desde el siglo XVI hasta documentos como es este libro de registro de la maestranza, el libro de registro del ganado de yeguar, donde a principios del siglo XIX la cría del caballo había bajado un poco, entonces la maestranza lo que hace es querer refundar un nuevo ganado yeguar dentro de la institución y, bueno, pues creó toda una infraestructura para fomentar la cría del caballo. El caso particular de la maestranza de Ronda, a diferencia quizás de las otras maestranzas, es que actualmente el caballo es y sigue siendo el elemento fundamental, uno de los elementos fundamentales de su actividad. Por supuesto, esta actividad ha ido transformándose a lo largo del tiempo y hoy se traduce en una moderna escuela de equitación, pero sobre todo con esto lo que yo quiero siempre dar a entender y el concepto que me gusta a mí dejar de base es que el caballo es el animal protagonista de la maestranza, que hoy en día sigue siendo un elemento importante dentro de la actividad de la institución y sobre todo es el hilo conductor desde la actualidad al origen y a la historia de la maestranza. Unas instituciones que, como he dicho, tienen 400 años de historia, se fundaron en el 16 y que con más o menos actividad pues han ido adaptándose a lo largo del tiempo, al igual que el estamento que lo formaba, que era la nobleza, y que, bueno, a día de hoy, como ya si tuvieron la oportunidad de escuchar al teniente hermano mayor hace unas semanas, pues la institución tiene una importante labor cultural, tiene una importante labor educativa y una importante labor social. Aunque sí es verdad que mantiene sus tradiciones y sus raíces, pero ha sabido profesionalizarse y sobre todo ha sabido adaptarse a los tiempos actuales. Dentro de esta profesionalización, como digo, hay un área cultural a la que yo pertenezco, un área donde está el archivo y la biblioteca, ahí tienen varias líneas de actuación y actividades que hacemos, y sobre todo, pues, hoy por la charla que voy a dar, pues bueno, por supuesto me voy a centrar en el archivo. Otra parte importante es un centro de estudio histórico que se fundaron en el 2009, pero que sí es verdad que hay que potenciar un poco, y por el hecho de estar hoy en Jerez, voy a destacar la tercera línea, que es el concurso de historia para jóvenes, en su última edición de 2018, y ahora verán por qué voy a destacarlo. History es una red de entidades civiles. La maestranza es la representante de esta red en España, y lo que se intenta es potenciar la investigación con jóvenes estudiantes fuera del ámbito del colegio o del instituto, pero que investiguen, que vayan a los archivos, que vayan a la biblioteca y que investiguen sobre el tema que se les propone. En este caso, este año era el patrimonio. Normalmente el tema dura 2 o 3 años. Este año era el patrimonio histórico. A partir de ahí, después podrán participar en una serie de academias por el resto de Europa. Se le intenta dar un ideal que confronten y tengan un pensamiento crítico de lo que es la historia, lo confronten con otros muchachos de países europeos, en fin. A lo que voy es que todo esto
que como ven, bueno, tenemos el apoyo de Hespérides, de la Asociación de Profesores de Historia, también de la Asociación de Profesores de Historia de Portugal. Este año el trabajo ganador se ha titulado Arte y Nobleza y Humanismo, la arquitectura civil y la intelectualidad cultural del Renacimiento en Jerez de la Frontera, 1530-1556. Lo presentó Bruno Escobar Fernández, del Instituto Santa Isabel de Hungría. Su tutora ha sido su profesora, Carmen Sonia González Morón. Y bueno, la verdad es que ha hecho un trabajo muy interesante, un alumno de primero de bachiller, consultando muchísimas fuentes de archivos, bibliográficas. Ha reflexionado sobre el patrimonio renacentista de Jerez, sobre todo enfocado en varios palacios, Campo Real, Riquelme, relacionándolo con los personajes también intelectuales de la época, como Ponce de León, el comendador Pedro Benavente, y la verdad es que ha sido un trabajo estupendo. Y ya que venía a Jerez, pues bueno, no he querido dejar de pasar la oportunidad para que ustedes viesen, bueno, pues que un paisano suyo ha ganado el primer premio de Houston, que por cierto también se trata de un premio económico bastante importante, bastante cuantioso. Pues volviendo un poco a lo que es la gestión documental, la vez anterior que estuve aquí, ya estuve hablando de todo lo que era la recuperación de fondos, la gestión documental adaptada sobre todo a nuevas tecnologías. Hoy en día eso ya lo tenemos más que superado, hemos podido adaptar el archivo a los nuevos programas de gestión archivística, estamos digitalizando, hemos podido adquirir una nueva tecnología, un buen escáner con un software muy potente para poder digitalizar, en fin, todo eso ya hoy, gracias a Dios, pues lo tenemos conseguido. También me acuerdo que en esa época se hablaba mucho de las tecnologías 2.0, todo era lo que eran nuevas tecnologías, estaban relacionadas con las tecnologías 2.0, las páginas web 2.0, conceptos que también tenemos superados, pero sin embargo, en nuestro caso particular de la maestranza, una institución privada y en una ciudad de difícil acceso como es Ronda, pues el objetivo fundamental ahora mismo que tenemos es el de la difusión de contenido y el del acceso a nuestra información. Aquí tienen una gran importancia, sobre todo por cuestión de adaptación a las nuevas tecnologías, ¿no? El uso de las redes sociales en todo lo que es la actividad de la maestranza y por supuesto en el archivo. Las cosas hoy van muy rápido, ya no solo basta tener el catálogo en acceso web para que la gente pueda consultarlo, ya no solo basta que una persona pueda descargarse el documento digitalizado y lo vea en su casa. Nosotros estamos intentando ir un poco más allá. Hoy cualquier institución cultural lo que intenta es ampliar su radio de acción y llegar a muchas más personas. Es decir, no hace falta que sea un investigador, simplemente una persona que por cualquier motivo está interesado en nuestras actividades y en un momento dado lo fideliza a través de los diferentes perfiles de las redes sociales. Por supuesto, esta persona puede acceder a ellos a través de múltiples dispositivos, móvil, tableta, ordenador, y entonces, desde la maestranza, lo que estamos intentando ahora mismo, como digo, sobre todo con la idea, con el objetivo de difundir nuestra actividad, nuestros contenidos, es crear diferentes perfiles en todas las redes sociales para intentar llegar a cuanta más gente, mucho mejor. Como ven, tenemos, por supuesto, una página web, diferentes perfiles, en Instagram, Facebook, Twitter, tenemos un blog cultural y un canal de información por WhatsApp y también un canal de YouTube. ¿Qué es lo que intentamos generar con esto? Como he dicho, pues toda una red de información y de comunicación de nuestras actividades. A su vez, esto también va a generar otros contenidos. En el caso del archivo y la biblioteca, esos contenidos se hacen todos a través del blog de cultura de la página y se distribuyen a través de los diferentes perfiles. Aquí
lo que hacemos es publicaciones digitales, es noticias de nuevas adquisiciones, álbumes de fotos de actos. En el canal de YouTube, por ejemplo, intentamos poner vídeos de las actividades que se hacen en la maestranza, pero no solo eso, sino vídeos que expliquen lo que somos actualmente en la maestranza, lo que es el archivo, lo que es la biblioteca. Hace poco subimos un vídeo de todo lo que es todo el servicio de archivo y todo el servicio de biblioteca. En fin, la cosa está en que, bueno, pues los archiveros nos tenemos que poner las pilas en este sentido. En este caso yo, que soy el archivero de la maestranza, nos tenemos que poner las pilas porque todo esto, como digo, va muy rápido. Quizás la biblioteca, los contenidos de la biblioteca se adapten más a estos perfiles, pero nosotros nos tenemos que poner al día en todo este tipo de cosas, porque en un sitio, como digo, Ronda, tan pequeño, para que la gente pueda acceder a nuestros contenidos y a nuestras actividades, pues esto es fundamental. Esto hoy en día es fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, pues que el archivo, como en otros campos de la archivística, pues se convierte en un espacio donde empiezan a interactuar cantidad de profesionales. Yo he aprendido de programadores, de informáticos, de fotógrafos, de restauradores de papel, y hoy en día estoy aprendiendo de community manager y de social media, es decir, yo prefiero llamarlo administrador de redes, que es mucho más comprensible, y con ellos estamos trabajando en el qué, cómo y cuándo y el porqué de poner los contenidos, cómo se ponen y cómo se controlan. Entonces, hoy en día yo creo que esto es fundamental y es una de las cosas por las que nosotros estamos apostando en la maestranza, y sobre todo por eso, porque intentamos que sea un archivo del siglo XXI, como he referido en el título de la conferencia. Aquí tienen una serie de datos, por ejemplo. En el año aproximadamente que llevamos intentando posicionarnos dentro de las redes con nuestras actividades, pues quizás lo que esté dando mayores resultados es Instagram, donde tenemos más seguidores, el canal de WhatsApp, que ya tenemos 200 usuarios dados de alta con el poquillo tiempo que llevamos. Yo sé que no son muchos, pero bueno, y sobre todo en el canal de YouTube pues tenemos 500 visualizaciones medias por vídeo. En cuanto al WordPress, que es donde se ponen más específicamente las actividades del archivo y la biblioteca, es verdad que ahí acceden la gente más investigadores, más especialistas, y por lo tanto tenemos menos visitas. Pero bueno, poco a poco estamos intentando posicionarnos en las redes. Otro de los objetivos fundamentales es crear un centro de documentación e investigación en las materias que ustedes están viendo: genealogía, heráldica, élites de poder y aristocracia. Sobre todo en estas materias. Después habrá otras, tauromaquia, ronda, pero sobre todo uno de los objetivos fundamentales también que queremos llevar a cabo es el crear un centro de documentación en estas materias. Es verdad que desde hace tiempo ha habido un interés bastante importante por el conocimiento y la investigación de los antepasados. Mucha gente lo hace a lo mejor con intenciones económicas, otros lo hacen por curiosidad, otros a nivel profesional y científico, pero sobre todo hay gente que busca sus orígenes porque está haciendo un árbol genealógico, o porque está haciendo la historia de la familia, o porque quiere rehabilitar un título nobiliario, o simplemente porque tiene cuestiones de herencia y quiere buscar y necesita información genealógica. Lo que no hay duda es que la genealogía y la heráldica tienen un atractivo importante en la sociedad de hoy en día. Aunque parezca una cosa rara, pero tiene bastante atractivo. En este sentido, quiero resaltar, por lo menos bajo mi punto de vista, que yo creo que la genealogía ya está dejando de ser una ciencia auxiliar de la historia, como siempre se la ha llamado, para ser un elemento clave, y sus fuentes documentales, sobre todo en el caso de la maestranza, los archivos privados y los archivos familiares, son un instrumento excepcional para elaborar con rigor histórico y científico lo que son la historia de un linaje, la historia de una ciudad, y en definitiva
conocer lo que son las relaciones sociales, políticas y culturales de un territorio. Son muchas las universidades que hoy en día ya en su departamento y en su grupo de investigación están incorporando en la investigación de estos fondos. Se han dado cuenta que tienen un potencial informativo histórico bastante importante y bueno, como digo, pues cada día tenemos más consultas y sobre todo estas mismas universidades ya están incluso incorporándolos a su oferta de educación o su oferta formativa. Comentábamos hace poco, la Universidad de Córdoba, por ejemplo, ha sacado un máster de archivística y genealogía hace unos meses, ¿no? Entonces, la idea de la maestranza es, del archivo y de la biblioteca, pues crear un centro de referencia en cuanto a las materias que le estaba comentando. Y la verdad es que a día de hoy tenemos los fondos archivísticos y tenemos los fondos bibliográficos en la maestranza. No quiero pecar de presuntuoso, pero yo creo que a día de hoy la maestranza es de las pocas instituciones privadas en España que tiene tal cantidad de estos fondos al servicio de la investigación y al servicio de la investigación de estas materias. Aquí, por ejemplo, tienen de manera muy general los 5 fondos en que se divide el archivo de la maestranza. He puesto en negrita, no sé si se distinguirá bien, los 3 fondos sobre todo que están más relacionados con lo que es este centro de documentación e investigación, nuestro fondo propio, donde está toda la sección de los expedientes de ingreso de los caballeros maestrantes, que por supuesto ahí hay una abundante documentación genealógica y heráldica. Por supuesto después todo el fondo de archivos privados y familiares. En ellos, pues, como ven, hay archivos de familia privada, de títulos nobiliarios, incluso de actividades profesionales, como ahora veremos. Y por último tenemos un fondo de colección donde nosotros intentamos adquirir, comprar toda aquella documentación que tenga que ver con la genealogía y la heráldica, a nivel nacional sobre todo. No tiene por qué ser familias locales, ni todo lo que caiga en nuestras manos que podamos comprar, adquirir de documentos que tengan que ver con la genealogía y la heráldica, se compra. Aquí tienen el esquema de fondos privados. No son todos los que tenemos, he puesto solo aquellos que pueden estar relacionados con el tema que estamos hablando. Como ven, en la columna de su izquierda tienen el año de ingreso y el tipo de la forma como ingresaron. Hay donación, depósito en régimen de comodato, compra y digitalización. Después tienen aquí el título del archivo con el área más o menos de la documentación que puede abarcar. Tenemos documentación, por supuesto, que está de Ronda y la Serranía, pero también tenemos, por ejemplo, el archivo del actual teniente de hermano mayor, que lo tenemos digitalizado, donde abarca Ronda, la Serranía, Sevilla y Cádiz, o por ejemplo el archivo del condado de Asalto, que en este caso abarca sobre todo las zonas de Tarragona, Barcelona, incluso Madrid y también algunas partes del sur. Las fechas extremas, el volumen más o menos que tienen de documentación y por último los productores. Aquí los productores, pues bueno, pues ven por ejemplo aquí, en el caso por ejemplo del condado de Asalto, pues podremos encontrar información pues, del condado de Asalto, de la baronía de Casadevallillo, del marquesado de Ceballos. Aquí por ejemplo sigue la lista. Uno de los, también por ejemplo, este pequeño archivo que tenemos aquí, lo he puesto, bueno, para el archivo profesional de Isabel Turmo. Es un archivo que se generó con el estudio de la historia del enganche en España. Como saben, esta persona es una de las que más ha promovido el estudio y la historia del enganche en España. Y bueno, la verdad es que este es un archivito muy curioso. Archivo de Vitoria, de Antequera, en este caso del título de los marquesados de Villanueva del Castillo de Cauche, o por ejemplo
Este, más que archivo, es una colección documental de parte viene de la familia Ruiz de Arana. Ruiz de Arana, no sé, la leyenda hasta que hay con Isabel II, ¿no? El pollo Arana. Bien, pues esta es la familia que tiene estos dos títulos actualmente, todavía los tiene la familia. Bueno, como ven, es documentación, una pequeña colección documental donde hay documentación de la Casa de Baena, de Maqueda, de San Lucas la Mayor. Estos son títulos, sobre todo, que están relacionados con el Conde Duque de Olivares. Hay mucha documentación del Conde Duque en esta pequeña colección documental. Y por último, el último que se terminó y que está acceso, bueno, aquí no le he dicho que aquí es más o menos como está ahora mismo el acceso a la información. Este, por ejemplo, que es el Marquesado de Valdecañas, como ven, coge casi toda Extremadura, parte de Andalucía. Aquí podemos encontrar información del Marquesado de Torremayor, del Marquesado de Valdecañas, de Cropani, del Condado del Peñón de la Vega, de la familia Rodríguez Santesteban y Díaz del Castillo, esto casi todos relacionados con Málaga. Y por último, que es a lo que me voy a centrar ahora, los nuevos ingresos que hemos tenido en la institución. Son tres archivos muy diferentes, entre sí. Quizás los dos últimos, el archivo heráldico de los señores de Rúcula y la colección documental de Rafael Aguilera, son los más importantes para este centro que hablo de estudio de la nobleza y la élite de poder, la genealogía y la heráldica. Y por último, si me da tiempo, pues les enseñaré un poco, les comentaré lo que es el archivo de Juan Pérez de Guzmán, que es más bien una colección de documentación literaria, pero bueno, la verdad que también es muy interesante y es de lo último que hemos recibido. El primer archivo que les comento es el archivo heráldico de los señores de Rúcula. Se depositó en la maestranza en régimen de comodato empezando el verano más o menos. Estos tres archivos de los que he hablado, el trabajo con ellos han empezado a principios del 2018, aunque se depositaron en el 2017. Es un archivo inmenso, no solo tiene un fondo documental, sino que también tiene un fondo bibliográfico espectacular, de grande. Es un archivo que aún hoy en día me estoy haciendo con él, estoy intentando ver de dónde viene la documentación, cómo se ha producido, estoy intentando ir reconociendo y clasificando todas las tipologías documentales que hay, y sobre todo, pues bueno, sí me gustaría hacer hincapié en que los datos, como me estoy haciendo con él, pues los datos históricos de este archivo que les voy a dar hoy en la presentación, pertenecen todos, como ven aquí, a doña Margarita Zavala Menéndez. Si algunos de ustedes han investigado en genealogía o algo, pues bueno, seguramente conocerán a Margarita. Ella durante muchos años ha sido la directora de este archivo y por supuesto es una gran conocedora. Y gran parte de la historia, de los datos que estoy sacando de este archivo, pues provienen de los artículos que ella ha escrito. Este es un archivo que durante unos 30 o 40 años aproximadamente no ha estado abierto a la investigación directa, es decir, la gente no podía acceder a él, se tenía todo que hacer a través de la directora del archivo. Y bueno, pues la maestranza, el reto que tiene la maestranza hoy en día, pues es intentar darle una nueva organización, una nueva clasificación, generar todos los instrumentos de descripción que podamos y sobre todo intentar que este gran archivo pueda abrirse a la consulta lo antes posible. Como digo, bueno, este es un archivo, aunque es un archivo privado, pero a mí me gusta denominarlo como archivo profesional. Es un archivo profesional porque es un archivo que está producido por cronistas reyes de armas, como le dicen algunas veces en la documentación, por reyes de armas. En este caso, los reyes de armas, como saben, es un oficio palatino, bastante antiguo. Se tiene una información clara y precisa de este oficio desde época de los reyes católicos, y entre muchas de sus funciones
lo que tenían, sobre todo muchas estaban relacionadas con lo que hoy identificaríamos como protocolo, pero sobre todo tienen unas funciones claras, unas competencias claras que son las que hoy me interesan y las que nos interesan de cara a este archivo. Como pueden ver ahí, en la primera eran los únicos que tenían facultad para expedir los despachos confirmatorios de nobleza, de genealogía y de escudos de armas. Los trabajos relativos a entronque y genealogía y expedientes de nobleza eran competencia de ellos, siendo los únicos responsables, y lo más importante de todo, los documentos expedidos por estos reyes de armas son públicos y dan fe de lo que contienen. Es decir, estamos, por decirlo de alguna manera, ante un escribano o un notario de la heráldica y de la genealogía del tiempo, de este tiempo. Como ven, estos están sacados de un reglamento de finales del siglo XIX, pero bueno, hay disposiciones por parte de la corona para reglamentar la facultad de los reyes de armas ahí desde el siglo XVI y sobre todo para evitar el exceso o el abuso que había en cuanto al uso de los escudos de armas y sobre todo de los expedientes de hidalguía. Hay alguna documentación que, sobre todo a finales del siglo XVIII, estos cronistas, reyes de armas, intentaron crear un tribunal del blasón, unir todos sus archivos, unirlos en un solo tribunal para precisamente evitar que hubiese todo ese exceso con lo que eran los expedientes de hidalguía, de nobleza, sobre todo que se daban en las dos chancillerías, ¿no? En la sala de corte, en la sala de alcalde de corte, pues ahí por lo visto pues se daba bastante abuso y por lo tanto intentaron crear un tribunal. Este archivo fue creado por la persona que tienen aquí, don Félix de Rúcula y Jimeno. Lo creó en marzo de 1774. Como digo, es un archivo producido por reyes de armas. Desde marzo de 1774 hasta septiembre de 1979, que muere el último Rúcula, ahí están ininterrumpidos los minutarios o los protocolos que estos reyes de armas hicieron en su actividad. En este caso, los Rúculas son 6 reyes de armas, como pueden ver aquí, y por lo tanto estamos hablando de 200 o 300 años de historia genealógica y heráldica de España. Por tanto, es una información bastante importante. A su vez, estos reyes de armas, estos Rúculas, que por supuesto tenían otros reyes de armas contemporáneos, lo que hicieron es ir copiando minutas de otros reyes de armas o incluso compraron o se hicieron con los archivos de estos cronistas. Por lo tanto, no solo están todo el trabajo de esta familia, sino que a su vez, pues desde el siglo XVII, si no recuerdo mal, desde el siglo XVII vamos a tener la actividad de otros cronistas de armas. Por lo tanto, como digo, son 200, 300 años de información genealógica y heráldica, que eso, como digo, es una cosa excepcional. Bueno, como estoy trabajando todavía con el archivo, la fecha extrema ahora mismo, hace poco me encontré un documento de mitad del siglo XIV y más o menos llega hasta 1979, que es cuando termina el último Rúcula y Vaca, que era séptimo marqués de Sialoncha. Entonces, más o menos estas son las fechas en las que se mueve la documentación. Importante, como le digo, del volumen documental de este archivo son los minutarios o protocolos, porque parecen protocolos notariales. Después hay un volumen de unas 200 cajas de documentación histórica, que es lo que me está llevando más tiempo el clasificar y el ver de dónde vienen. Después hay unas 70.000 imágenes. Esto lo pongo porque que corresponden a los cronistas de armas Saso, son 2 Sasos, de la familia Saso, 2 de ellos. Esto lo pongo porque, bueno, en este caso el propietario quiso quedarse con estos minutarios, entonces nosotros, bueno, tuvimos ahí un problema porque, claro, se rompe la unidad del archivo,
bueno, se queda una parte de información a la que no podemos acceder. Entonces lo que optó la maestranza fue contratar a una empresa de digitalización y digitalizamos todos estos minutarios, que al final, como ven ahí, han dado un total de 70.000 imágenes, con la información, no perdemos la información y en cierto sentido, pues bueno, pues tampoco se rompe la unidad del archivo. Es verdad que más tarde o más temprano estos fondos llegarán, pero bueno, mientras que sí, mientras que no, pues ya tenemos todo el archivo completo. En este caso, esta parte, pues en forma digital. Y por último, también importante, como ahora verán también, serán los 4 ficheros de índices genealógicos, sobre todo 2 de ellos serán muy importantes. Como les digo, bueno, pues estos son algunos documentos de los que hay en el archivo. Sin embargo, este es el resultado final de los reyes de armas, es decir, certificaciones, despachos de hidalguía, árboles genealógicos. Pero como les digo, esto, si artísticamente o visualmente son muy interesantes y como tienen un alto valor documental, pero lo importante de este archivo, es decir, el núcleo duro de este archivo es la información que van a tener los protocolos o los minutarios. Estos son los protocolos de los rúculas, como les digo, ininterrumpidos. Generalmente tienen la estructura que ven aquí, se abre el protocolo con el índice de todos los apellidos que contiene el libro, después generalmente aparecen las certificaciones, en este caso una certificación, algunos traen fotografías, otros lo que traen es la descripción del escudo de armas y sigue con toda la información genealógica de la familia de la que se está tratando. Aquí tienen parte, mañana cuando visiten la biblioteca lo verán claramente, y aquí están los ficheros que yo les comentaba. Estos son los 2 más importantes de índices genealógicos. Estos ficheros, es decir, esta parte, todo esto está después aquí en fichas. Está aquí en fichas. Esto es un auténtico trabajo de chino. Esto se hizo como yo digo, esto es una base de datos de principios del siglo XX. Se inició y se terminó a principio, como digo, del siglo XX, aproximadamente son entre 700.000 y 800.000 fichas, y lo mejor que tiene esto es que, bueno, alguien hace una consulta. Gracias a esto hoy estamos dando consulta al investigador que nos lo pregunta. No tiene acceso directo a la documentación, pero sí que nosotros le estamos dando acceso porque no queremos que este archivo esté tanto tiempo parado, porque el trabajo va a ser largo. Entonces, nos hacen la consulta, nosotros vamos aquí, buscamos el apellido y directamente nos lleva al protocolo y a la hoja. Además, clavado, vamos, es que no falla ni una. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar ahora mismo, en un proyecto que estamos viendo con una empresa, es informatizar todo esto y tenerlo accesible en la web lo más rápido posible. Esperamos que en un año y medio vamos a intentar tenerlo, para que una persona desde nuestro buscador pues ponga su apellido, incluso también aparecen títulos, y rápidamente pues le salga la información del protocolo. Nos la manda a nosotros y nosotros pues ya, bueno, le damos la información digitalizada o como quiera. Esta es la propuesta que yo ahora mismo tengo de cuadro de clasificación de este archivo. Como le digo, lo importante está aquí, en la primera sección. Esto está claro, esto está organizado, esto está clasificado, incluso esto lo único que hay que hacer ya es ir volcando. Pero después están esas 200 cajas de documentación, que es una cosa que no sabemos de dónde pueden venir los documentos. Yo me inclino sobre todo aquí en esta documentación donde aparecen árboles genealógicos, genealogías, notas, partida de nacimiento, nobiliarios, manuscritos, en fin. Yo creo que todo esto es documentación que le servía a los rúculas para poder elaborar después todos los informes y todos los trabajos que hacían. Entonces, bueno, pues ahora mismo voy a darle esta organización, esta clasificación, a ver, seguramente tendré que ir cambiándolo poco a poco. Después, si hay una documentación que tiene un origen y una función clara, por eso lo pongo aquí, documentación institucional,
que sobre todo son documentos que provienen de órdenes y corporaciones nobiliarias, unos protocolos notariales de un pueblo, Ojacastro, creo que estaba por Logroño, no sé lo que hace ahí, pero son 15 cajas de protocolos notariales, tal cual, como protocolos notariales como todos los conocemos, no sabemos qué relación puede tener con esto con los rúculas. Después hay una documentación familiar que pertenece, por lo que he estado viendo, al archivo Mendoza, o Hurtado de Mendoza. Aquí es donde me he encontrado, como me lo he comentado antes, el documento de mitad del siglo XIV, 1340, si no recuerdo mal, y hay documentación, la documentación que hay es desde esa fecha más o menos, que yo haya visto hasta principios del siglo XVI, es decir, que es una documentación bastante antigua. Después hay una cantidad de índices que fueron realizando los reyes de armas, no sabemos si se podrán utilizar, si no, esto es una cosa que ahora mismo simplemente lo tengo ahí puesto, no lo he visto, no me he podido meter con estos índices. Y después una documentación que también esta sí está clara, su origen y su producción, que es un trabajo y artículos que hicieron los rúculas. Y por último, un pequeño fondo de fotografía muy interesante, sobre todo con placas de cristal, que es sobre todo de imágenes de heráldica y de blasones, ¿no? Que es de donde sacaban la que han visto antes dentro del protocolo, esa imagen del escudo. Pues como le digo, ¿qué es lo que estamos ahora mismo, cuál es nuestro planteamiento, nuestro trabajo actual? Pues sobre todo, gracias a los ficheros, da servicio al investigador que ahora mismo quiere tener acceso a esa información. Cuando nos solicitan la información, yo lo que hago es que ya digitalizo ese protocolo, por lo tanto ese protocolo ya está digitalizado, no tenemos por qué volverlo a tocar. Una vez que nos vuelvan a pedir, pues lo hacemos todo a través de la digitalización. Estoy identificando y viendo tipologías documentales y bueno, sobre todo el cuadro de clasificación que ya lo he visto, y sobre todo intentar crear una primera guía del archivo. Los proyectos, pues mientras antes podamos meter todo, volcarlo todo en el programa de gestión Albalar, sobre todo, como ya le he dicho, informatizar los ficheros, y con esto, pues bueno, intentar mejorar sobre todo la atención al usuario, al investigador, y como ven, este archivo va a ser un archivo espectacular para el centro este de referencia que queremos ir desarrollando en el archivo, en el archivo de la maestranza. El otro archivo, voy a ir ya más rapidito, el otro archivo que les quería ver, que es totalmente diferente al archivo que estamos viendo antes. Más que un archivo, esto es un fondo, es una colección, porque, bueno, a ver, se lo explico. Explícalo. Le explico porque esto es la labor de un coleccionista. Este archivo viene como es la labor de un coleccionista, de un erudito, que ha ido recopilando todo lo que se ha ido encontrando. Sobre todo, este tiene una temática local, Este fondo, lo interesante de este fondo no es solo la documentación histórica, que es lo que yo le voy a presentar ahora, sino este fondo tiene un archivo de fotografía antiguo, tiene un fondo de prensa local también antiguo, hemeroteca, revistas, tiene un fondo de cartelería de aproximadamente unos 1200 carteles de toda la actividad, desde goyesca antigua o de carteles taurinos antiguos de ronda hasta la última actividad que ha habido de las últimas votaciones, por ejemplo, ¿no? Es una cosa espectacular. Este hombre se ha tirado toda su vida recogiendo cosas de ronda, todo lo que caía en sus manos, todo lo que compraba, y al final pues ha decidido donarlo a la maestranza, que lo donó a finales también, en abril del 2017. Como ven, yo solo voy a centrarme en lo que es la colección documental. La colección documental va desde 1485 a 1936, son aproximadamente 150 cajas de documentación. Tiene bastante documentos digitalizados, no a gran calidad, pero bueno, tratándolos nos sirven para ir dando un cierto servicio al que quiera consultar la documentación.
Y bueno, pues sobre todo, aquí está el cuadro de clasificación, le he hecho algunas modificaciones, pero más o menos, sobre todo, como ven aquí, las 3 primeras sesiones es documentación de origen municipal. Es documentación de origen municipal. Es una cosa bastante extraña. Hombre, no tan No es tan extraño. Por ejemplo, este documento que he puesto aquí es el documento más antiguo que hoy en día se conserva de Ronda. 25 de julio de 1485. Mes y pico que se había conquistado la ciudad, ¿no? Y como ven, bueno, pues es la concesión del fuero y privilegio a la ciudad de Ronda. Hoy en día esta documentación para todo el que haga investigaciones local, no solo local, sino la Ronda y la serranía de Ronda, su comarca natural, porque como pueden ver aquí, en la parte judicial, pues bueno, tenemos pleitos con Jerez de la Frontera, hay muchos pleitos por términos y jurisdicciones en la parte de corte de la frontera, pero que se hacía todo desde aquí, con el ducado de Medina Sidonia, con Setenil de la Bodega, es decir, es espectacular la documentación que tenía este hombre. Por último, bueno, cuando no se ríe. Por último, estas 3 últimas series, bueno, que es de documentación religiosa y eclesiástica, pues, sobre todo de cofradías, conventos, parroquias, documentación de familias de Ronda, algunas de ellas como los Guerreros de Escalante, los Vázquez de Mondragón, que eran caballeros maestrantes bastante antiguos de la maestranza, y por último, bueno, otras instituciones rondeñas. Aquí tienen, por ejemplo, algunos documentos, me he referido antes a la defensa del territorio como origen de las cofradías de caballeros. Bueno, pues aquí algunos documentos desde finales del XV hasta principios del siglo XVIII, prohibiciones, redes cédulas, alguna carta de su majestad, ¿no? En relación a lo que es las tropas que iban desde Ronda, en este caso sobre todo para el socorro de Marbella, en este caso sobre todo Marbella, Estepona, toda esa parte de la costa que es uno de las causas por las que se eligió la maestranza, o mejor dicho la cofradía del Santo Espíritu, que es el origen de la maestranza. Como ven, ahora mismo lo que estoy intentando, este archivo, esta colección documental, este hombre tenía un inventario bastante bien hecho, las descripciones de los documentos bastante bien realizadas, y ahora mismo lo que estoy intentando hacer es, bueno, pues subsanar cualquier error que haya de paleografía, de diplomática, tipologías documentales, ese tipo de cosas. Estamos dando servicio al investigador, el que ha querido investigar, o el que ha querido ya, que sabe que tenemos este archivo, a través de este inventario pues podemos darle servicio. Ya he creado el cuadro de clasificación y bueno, estoy intentando ya también crear una primera guía para poder colgarla en el blog que han visto antes. Yo creo que tengo ya casi terminado el traslado, el picado de toda la información en el Albalá. Me falta eso, unos cuantos de detalles y poder darle acceso libre a toda la información, y cuanto antes pues tener el acceso libre no solo a la información, también el digitalizar esta documentación y colgarla en internet. Pues como ven, bueno, es un archivo de índole municipal y bueno, a esto hay que darle salida, es decir, una cosa tiene que estar abierta al público, y la idea de la maestranza es no solo poner la información, sino digitalizar los documentos y que las personas puedan descargarse los documentos y que los tengan en un PDF, pero que los puedan ver y los tengan el que quiera tenerlo en su casa y consultarlo. Y por último, este último archivo, bueno, la verdad es que es un archivo muy pequeñito, es un archivo de un escritor, un erudito de Ronda, Juan Pérez de Guzmán. Fue un escritor, historiador, político y periodista muy influyente en el Madrid de principios del siglo XX. Y bueno, la verdad es que muchas veces aparecen este tipo de archivitos, como ven son 3 cajas, pero es muy interesante porque este archivo, estas cajitas estaban en un instituto de Ronda que lleva el nombre de Pérez de Guzmán, un albacea suyo,
tuvo la documentación, parte de la documentación de este hombre en su casa en Madrid, y cuando inauguraron en los años 60 el Instituto Pérez de Guzmán en Ronda, bueno, pues se dio allí los documentos. No tenían ningún tipo de tratamiento archivístico, no tenían ningún uso, no tenían ninguna difusión, y el director del centro y una de las profesoras de historia, sobre todo viendo que podía peligrar su conservación y que no sabía cómo iban a acabar, pues firmamos un acuerdo y lo llevamos a la maestranza, más que nada por revitalizar un poco y dar a conocer la figura de Pérez de Guzmán, que es uno de los rondeños más insignes que ha habido en Ronda y que muchos rondeños no lo conocen. Es documentación sobre todo de corte literario. Es muy importante, aquí por ejemplo, una correspondencia, porque él quiso hacer una obra literaria de poesía en español, tanto española como hispanoamericana, y pidió a todos los políticos, poetas y escritores de la época, muchos de ellos, pues, no sé, Luis Montoto, Fernández Chao, y en este caso, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán, pues bueno, le pidió que le escribiesen sonetos, poemas sobre la rosa. Y en este caso, pues bueno, pues tenemos toda la documentación de la edición del libro, y entre los más importantes, bueno, pues sonetos manuscritos de todas estas personas. También algunas cartas con familias de la Casa Real, en este caso de la infanta María Paz de Borbón y de su hermana doña Isabel de Borbón, que por lo que se ve lo tenían en bastante estima a Pérez de Guzmán, y hay cartas, bueno, manuscritas por ellas. Y por último, una serie de documentación. Este hombre era un investigador especialista en la época de la Guerra de la Independencia, le gustaba mucho la época de Carlos IV, el 2 de mayo, tiene una obra del 2 de mayo bastante importante, y tenía una documentación sobre la expedición que hizo el Marqués de la Romana a Dinamarca cuando entraron los 100.000 hijos de San Luis en España. Bueno, y hubo ahí este cambio de la política exterior española y pilló este contingente yendo hacia Alemania, y tiene unos documentos pues muy interesantes, incluso hasta una fotografía de donde estuvo el cuartel general del Marqués de la Romana. Pero en fin, como digo, un archivo pequeñito que, bueno, también, que no por ser pequeño no deja de ser interesante. Y bueno, esta es más o menos ahora mismo la actualidad del archivo, cómo estamos trabajando, estos nuevos fondos, que son los últimos que nos han ingresado. Es la primera vez que de Pérez de Guzmán sí que habíamos hablado, pero de los otros dos es la primera vez que públicamente se habla de ellos. Y bueno, pues sobre todo, pues esperar que en no mucho tiempo podamos desarrollar este centro de genealogía heráldica y tengamos muchísima más difusión. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención, y bueno, me he colado un poquito. Bueno, enhorabuena, Curro. Primero, ¿cuántos soy en el archivo? Pregunta. Yo soy el archivero y de vez en cuando hay gente que me va ayudando. Como todos los archivos. Y bueno, pues mañana la gente que pueda viajar y nos visite, pues bueno, también estará mi compañero de la biblioteca, y hay gente que nos está ayudando. Pero no es suficiente. Vale. Estoy asombrado. ¿Alguna pregunta? Estamos en orden. Yo tengo 20.000, pero no se lo voy a hacer porque... Yo lo que tengo que decir primero es eso, que una persona lleva adelante todo esto, por supuesto, con una institución que es la Real Maestranza, que permite hacer esto. Tengo que decir también que estoy corroído de envidia. Una ciudad como Jerez de la Frontera que no haya hecho algo similar. Tampoco es normal. Normal, exacto. Sí, pero que es una pena y es una alegría, y sobre todo a este señor coleccionista, a que se le vive todavía. Sí. Bueno, pues sería cuestión de conocerlo, pero que le tenéis que poner una lista cuando este señor, de aquí a 30 años que se muera, porque es una verdadera maravilla, es una alegría, la conservación y la historia de Ronda en manos de un caballero. Además es un erudito local, una persona que escribía, que
sacaba muchos artículos y todo el mundo decía, pues bueno, este hombre de dónde saca la información, Claro. porque es que es un archivo que ha estado totalmente cerrado, desconocido. Entonces, bueno, Impresionante. Bueno, y reitero, la Real Maestranza de Ronda, pues ese centro de documentación, pero que particularmente ya lo tenemos planteado, creo que habrá muchos, por supuesto, maestrantes que se irán incorporando todo esto, yo creo que es de ley, y que a nivel local, a nivel andaluz, yo creo que a nivel nacional va a ser, no me gusta la palabra pelotazo, pero se da mucho de los archivos, va a ser un pelotazo, te lo digo tal cual. Entonces, bueno, particularmente yo estoy encantado, creo que hemos asistido primero a la presentación de fondos inéditos, a la presentación, el tema de lo que son los colonistas de armas, bueno, tú sabes que trabajo también tema nobiliario, es interesantísimo cuantito esté ese fichero, el material del mueble que es caoba o cedro. no, es pino. Es pino, pero pino bueno. Sí, es pino bueno. Porque es que es precioso. Sí, son bueno, preciosos. es Además decir, parece que estaban hechos para ponerlo ahí. sí, normalmente son explosivos, pero ese material cuando esté online, como también queda la gracia también a la Real Maestranza, de poner online la documentación para que sea consultable, yo creo que es extraordinario. Bueno, continuaremos con Real Maestranza y visto que también tiene literatura, como le daré una vuelta a la jornada, apareceremos por aquí. Deciros y anotar una cuestión, el 28, 29 y 30, no, Pepe, no, 29 y 30 y 1. Eso, y 1. De noviembre y el 1 de diciembre tendremos la quinta edición de Navidad Dulce Navidad, lo haremos aquí, volveremos a reinterpretar la Navidad de distintos conceptos y personas y estudiosos. La primera parte va a ser más o menos jerezana y la segunda va a ser una interpretación desde profesores de la Universidad de Huelva y la Universidad de Porlavide sobre lo que es el concepto de Navidad, y el sábado continúo dando la tabarra con lo que es la ruta de panadería y pastelería histórica de Jerez. Lo pasamos muy bien, es una interpretación cultural, pero también es gastronómica. Decir que bueno, que está abierto ya el paso de inscripción y los esperamos. Muchísimas gracias por todo. Buenas tardes.